Hola, hoy es sábado 8 de julio de 2017. Estoy otra vez haciendo una grabación en el mismo lugar que la vez pasada y ahora me he encontrado al llegar con una sorpresa. Mm, Hay muchísima más gente, hay como el triple de gente en el parque, siendo el mismo día de la semana. Creo que la vez pasada también era sábado, hoy es sábado 8 de julio de 2017. Y le pregunté a uno de los empleados del parque por qué hay tanta gente. Me dice que al parecer es porque hay vacaciones escolares. Se ve mucho más animado el lugar. Hay dos patos aquí cerca de mí. Decidieron acostarse aquí a un ladito y me da mucho gusto. Hace rato se me acercaron como 15 patos, como a saludar. Hay un tema sobre el que, entre muchos otros temas, sobre el que considero entre lo prioritario hablar ahora. El tema este es un tema sobre algo importante en relación con Dios y con mi comunicación con Él y con mi comunicación con otras personas y con la forma de hacer las cosas también. Este tema es muy importante, es el de la forma en que Dios dice las cosas, en que Dios me las dice a mí, y también se refiere a la forma en cuanto a el modo en que yo también las digo a otras personas. Ya he mencionado algo de esto en otras ocasiones al hablar de la verdad, de la relatividad de la verdad a través del tiempo, cómo las cosas son de un modo en un momento dado del tiempo y en otro momento dado del tiempo son de otro modo muy distinto, hasta el grado de ser lo contrario, de ser exactamente lo contrario. Y ahora quiero avanzar más en esto, en los detalles, en detalles más específicos de esta realidad, de esta forma de ser de la realidad. Antes he mencionado que esas contradicciones se producen a través del tiempo cuando pasa mucho tiempo, en periodos de tiempo largos, porque la realidad, por ejemplo, de los seres vivos, en este caso de los seres humanos, se transforma de manera drástica a través del tiempo. O sea, puede haber sido de una forma hace 2000 años y de otra forma extremadamente distinta ahora, porque así es como tiene que ser, porque estamos evolucionando, porque estamos progresando, y entonces la realidad se transforma tanto que llega a ser contraria de la realidad que antes hubo. Pero ahora quiero referirme a otro hecho que también es muy importante, que la realidad incluso cambia, o sea, la verdad cambia incluso de manera así de drástica en cuestión de tiempo breve, de tiempo, por ejemplo, para ser específico, para ser concreto, por ejemplo, pueden ser unos meses, pueden ser unos días, pueden ser unos minutos, pueden ser unos segundos incluso. Y no es que precisamente cuando el tiempo es muy breve sean las realidades lo que cambia, sino la adecuación con respecto al tiempo de lo que uno está diciendo. Es la adecuación, lo adecuado que es decir en un momento dado y lo adecuado que es lo que es adecuado decir en otro momento dado, cuando a veces solamente han pasado unos segundos entre una cosa y la otra, y entonces puede haber contradicciones sin que
esas contradicciones impliquen que hay un error o que hay algo que no debió haberse dicho. Cuando las cosas son adecuadas, entonces estamos hablando de lo que es verdadero. Esto es algo tan interesante y tan importante que llama tanto mi atención, ha llamado tanto mi atención y espero que también llame la tuya, y es importante que lo diga también, que lo aclare, que diga cómo es y por qué es, por qué sucede, porque lo vas a ver. Como yo lo he visto en mi comunicación con Dios, tú lo vas a ver también. En la comunicación de lo que yo te diga, de lo que Él me dice y de lo que yo mismo te diga en cuanto a lo que yo pienso. Muchas veces yo he llegado a decirme a mí mismo que Dios, en su forma de decirme las cosas, es, por decirlo así, es capcioso. Y yo lo veo de esto de una manera bastante comprensible. Lo entiendo, lo comprendo, porque he visto a través de la experiencia, a través de cómo suceden las cosas, he visto que, puesto que ya no somos esos seres en edad tan temprana como la edad que teníamos antes, y ya la actitud de Dios, la forma de tratarnos a nosotros, por lo tanto tiene que ser diferente, tiene que ser adecuada a como ahora somos. Ya no puede ser una actitud en la que simplemente se nos diga de una manera dogmática qué es lo que tenemos que hacer o cómo son las cosas, de una manera tajante, de una manera totalmente clara, y que nosotros tengamos que entender o incluso, diría yo, peor todavía, acatar de esa manera así ciega, sino que tenemos que pensar al respecto. Y no es que Dios nos esté mintiendo al respecto, sino que está tratando de decirnos las cosas de tal manera que que pensemos en torno a ellas para que podamos entenderlas mejor. Porque no serviría de nada que nos dijera todo, absolutamente tal como es, con todo detalle, y que nosotros no hiciéramos más que escuchar, porque entonces la vida no sería más que escuchar lo que Dios nos dice y hacer exactamente todo lo que Él nos dice. Sería demasiado sencilla y entonces no necesitaríamos más que oídos, no necesitaríamos cerebro. El cerebro no nos serviría de nada. Y no es por el hecho de que exista el cerebro, hay muchas cosas que existen y que no deberían existir. No se trata de eso. El cerebro es de las cosas que sí es necesario que existan. Es necesario que tengamos una vida propia, que hagamos las cosas por nosotros mismos, aunque podamos hasta cierto punto recibir una ayuda en esta forma de conducirnos, de hacer las cosas, de pensar, para poderlas pensar mejor. Es como un señalamiento del camino, pero el camino tenemos que tomarlo nosotros. Se me ha ocurrido hace poco una frase que he dicho hasta cierto punto, con base en otra frase que por ahí hay muy conocida. Yo la digo de esta forma, hablando en cuanto a esto que acabo de decir. Dios no juega a los monos con los humanos. Y añado también que quiere que hagamos las cosas por nosotros mismos. Si Dios jugara a los monos, entonces el universo no sería más que un juego de Él. Y no se trata de eso.
repito ahora, como ya antes lo he dicho, que Dios no es egocentrista ni tampoco quiere caer en un protagonismo en el que Él sea el que lo hace todo. Cada vez me parece más que lo que Él quiere es que los protagonistas del universo seamos nosotros, y que Él solamente nos deje ser protagonistas y que nosotros seamos quienes creemos el progreso que Él quiere para nosotros, y que en la medida en que nosotros lo lleguemos a necesitar, Él nos señale los caminos para lograrlo. Cuando digo que hay contradicciones que se producen de manera necesaria a través del tiempo, no significa que todas las contradicciones sean adecuadas ni que todas las contradicciones sean verdaderas. Todas las contradicciones que hay, no estoy hablando de las contradicciones en general, solamente estoy diciendo que hay contradicciones que son adecuadas y que hay contradicciones que son verdaderas también al mismo tiempo que son adecuadas, aunque no todas lo sean así. Entonces, un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros está hablando de algo, está tratando de comunicar los pasos que se deben seguir en el procedimiento para alguna cosa, o lo que se tiene planeado hacer, o cómo se puede hacer algo, o cómo se piensa hacer algo, o cómo ha sucedido algo, cualquier cosa que uno está narrando o platicando o explicando. Cuando uno está explicando o hablando en cuanto a un proceso de algo, a veces uno se ve en la necesidad, y esto te ha sucedido a ti seguramente, a menos que seas un niño de 4 o 5 años, tal vez entonces en ese caso no lo has puesto en práctica, no lo has hecho, pero si ya eres un adulto, es casi seguro que lo has hecho muchas veces en tu vida. Estás platicando sobre algo y entonces piensas en la mejor manera de decirlo y te das cuenta de que la mejor forma de decirlo es comenzar por decir algo, y después de haber dejado claro y haber dejado bien explicado, suficientemente explicado algo, pasar a hablar en cuanto a otras cosas que van completando esa realidad que tú estás tratando de mostrar, de comunicar, y después, poco a poco, dentro de la misma conversación, que puede durar a veces alrededor de una hora, tú empiezas a cambiar las cosas y empiezas a explicarlas de tal manera que las cosas ya son diferentes cuando las estás explicando, y entonces llegas a un punto en el que ya lo dices de una forma que resulta francamente contradictoria de lo que estabas diciendo antes. Contradictoria, completamente contradictoria, y sin embargo, lo que antes dijiste, tenías que decirlo así. Era lo adecuado en ese momento en que lo dijiste. 45 minutos antes, era lo adecuado, era como debías haber comenzado. Pero después de 45 minutos, entonces tú tenías que pasar y decir las cosas de otra manera. En ese sentido, las dos cosas que dijiste, las dijiste como debiste haberlas dicho. Procediste exactamente como debiste haberlo hecho. Antes yo he mencionado en un blog que tengo por ahí, en uno de los blogs que tengo por ahí, que lo que yo estoy publicando es como un rompecabezas muy grande, del cual he comenzado apenas a poner las primeras piezas, que faltan muchas otras piezas y que hay un proceso largo que debe ir paso a paso,
que deben ser primero unas cosas y luego otras. Y entre esas cosas que van a ser con ese orden sucesivo, cronológicamente sucesivo, hay, ahora lo aclaro, ahora es una de las cosas que quiero añadir en cuanto a eso que ya dije, hay diferencias, por supuesto, hay diferencias que a veces van a llegar hasta el grado de ser contradictorias y que incluso puede haber un transcurso de tiempo muy breve, que puede haber sido de 2 o 3 días, o que puede ser de unos pocos minutos. Podría ser que yo lo hiciera ahorita, que después de verte estando diciendo esto que te estoy diciendo, dentro de unos 5 minutos yo te diga algo que sea contrario, porque sea más adecuado, porque ya llegué a un momento de la conversación en que ya te lo puedo decir, pero antes no te lo podría decir. Tenía que preparar el camino para podértelo decir. Entonces, sería muchas veces inadecuado comenzar diciendo lo que tenías que decir después. Tienes que comenzar por una parte, y cuando las cosas ya estén preparadas para poder decir lo que debes decir después, entonces ya puedes decirlo. Así es como suceden las cosas. Hay cosas que Dios me ha dicho así. A veces uno quisiera, cuando pregunta algo, quisiera que Él le diera a uno una respuesta que uno pudiera considerar como absolutamente verdadera. Y cuando uno quiere una respuesta así, uno cree que puede ser como algo que va a tener validez siempre. Y al principio puede ser desconcertante y hasta puede ser hasta cierto punto desmoralizante o hasta decepcionante escuchar algo que después tiene una respuesta del mismo Dios, una respuesta muy diferente o incluso contraria, cuando las cosas ya son diferentes. Si la respuesta es en otro tiempo, ya no necesariamente vamos a esperar. No necesariamente debemos esperar la misma respuesta. Es como, por ejemplo, cuando uno hace una pregunta como ¿qué es lo más adecuado para mí? O ¿qué es lo que debo hacer ahora? O ¿cuál es la mujer más adecuada para mí de todas las que hay? O bueno, de las que hay disponibles, ¿cuál es la más adecuada? Bueno, tú quisieras tal vez que te dijera él, si se lo estás preguntando, que te lo dijera, que te señalara una que va a ser la más adecuada en la vida, porque tú quieres algo así como eso, o sea, una respuesta así como esa, pero lo que él te va a decir es lo que es más importante para ti, lo que es más adecuado para ti en ese momento entre las que hay disponibles. Ni siquiera hay todavía otras mujeres disponibles, que tal vez las haya en el futuro. Y si tú le haces una pregunta como esa, puede señalarte él una de las mujeres que en ese momento es la más adecuada. Y que no necesariamente es la mujer con la que tú debes casarte o con la que tú debes pasar el resto de tu vida, pero sí es probablemente la mujer con la que tú debes más tratar de relacionarte, o que tú debes valorar más, o a la que tú debes dar más prioridad entre las mujeres con las que en esos momentos estás relacionándote o tratando de relacionarte. Esa misma pregunta en un tiempo posterior, en un tiempo futuro, puede ser unos meses o unos años, es probable que te dé una respuesta distinta, porque hay otras mujeres que tú ya conoces, o porque son las mismas pero las circunstancias son diferentes, o porque tú eres diferente, o porque ellas también, por muchas cosas que ya son diferentes. Ya la realidad ha cambiado, y entonces la respuesta no necesariamente será la misma. Entonces
tomando en cuenta todo esto, es necesario que tomemos también en consideración que es así como debemos esperar las respuestas. Y ahora que te digo esto, puede ser que tú pienses, o entonces significa que nada es verdad. Tú puedes pensar eso, que nada es verdad, y estarías cometiendo un error serio, porque al mismo tiempo tú puedes verlo de otra manera, lo puedes ver como que todo es verdad, no todo lo que existe ni todo lo que se dice, sino que todo lo que Dios dice es verdad y todo lo que Dios dice es adecuado en los momentos en que te los dice. Así como muchas veces tú estás procediendo con acierto cuando estás tratando de explicar algo y dices dos cosas que son contrarias entre sí dentro de una misma conversación, porque estás procediendo de la manera adecuada para comunicar lo que estás diciendo con el tacto suficiente para que las cosas se lleguen a entender. Porque si comenzaras por lo que debe ser posterior, es probable que la otra persona ya no quiera escucharte o que te suceda a ti algo malo. Primero tienes que pasar por un proceso de aclaración o de explicación, o las circunstancias tienen que cambiar. A veces no es nada de lo que tú estés diciendo, sino que tú estás esperando, estás haciendo tiempo para que las circunstancias cambien y que el momento en que tú digas las cosas ya sea diferente. Se me acaba de ocurrir en estos instantes un ejemplo así que te puedo poner en cuanto a esto, en cuanto a las circunstancias. Supongamos que tú estás diciendo algo en un momento en que tu vida está en riesgo, pero tú estás haciendo tiempo porque estás esperando que llegue alguien que pueda ayudarte o que las cosas cambien de alguna manera en tu entorno para que tú ya estés en condiciones de poder salir adelante en el momento que ya digas la verdad. Y segundos después sucede, y en cuanto sucede ya dices tú la verdad. Ese es uno de los ejemplos, y no necesariamente es que tú estés esperando a alguien que pueda ayudarte. A veces lo que estás esperando es el hecho de que tú puedas ayudarte más a ti mismo, que tú estés más fortalecido, aunque claro que ese fortalecimiento muchas veces va a implicar la participación de otras personas cuando esto sea posible. Entonces, esa es una de las cosas que hacen que la realidad, la verdad, por lo tanto también la verdad en cuanto a las cosas, sea no solamente diferente a través del tiempo, sino contraria, y que lo que nosotros digamos en cuanto a las cosas, las contradicciones que nosotros digamos, muchas veces, no todas las contradicciones, pero muchas de esas veces, sean contradicciones verdaderas, a pesar de que estemos acostumbrados a considerar que lo que es contradictorio implica un error, pero no necesariamente es así. Las cosas tienen que acomodarse de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con los hechos. Ahora también quiero aclarar, repetir que hay muchas cosas que así van a ser cuando yo las esté diciendo, muchas cosas que voy a decir de una forma, o ya dije de una forma, y que después diré de otra manera. Desde ahorita te quiero decir que a lo largo del tiempo, a través del tiempo, y a veces no será un tiempo largo, pero a través del tiempo voy a contradecirme, y lo voy a hacer porque es necesario hacerlo, y es necesario en beneficio del progreso, y no del progreso solamente mío, sino del progreso
en general. Todo lo que hago tiene ese propósito, un progreso general, no un progreso egoísta que se limite a mí mismo. Y eso es exactamente lo que sucede también cuando Dios me dice alguna cosa, cuando me da alguna respuesta. Yo he llegado ya a través de la experiencia a saber que son así las cosas. Entonces, hay muchas cosas todavía que están por suceder y que no podemos predecir. No podemos predecirlas. Yo no puedo predecir cuáles serán las futuras respuestas que Dios va a dar a las mismas preguntas que ahora estoy haciéndoles, y se las repito después. Y tú tampoco puedes predecir lo que yo voy a hacer o a decir después. Lo que sí puedes predecir completamente, así como yo puedo predecirlo en cuanto a Dios, es que todo lo que Dios me diga y todo lo que yo te diga a ti, todo, absolutamente todo, es, cuando menos en mi caso, es lo que tiene toda la intención de ser lo más adecuado, y cuando menos en su caso, en el caso de Dios, lo que es lo más adecuado, además de la intención, lo que es lo más adecuado. Yo podré equivocarme, y algunas de esas contradicciones que yo cometa podrán no ser, en ambos casos, en ambas cosas dichas, podrán no ser lo más adecuado. También quiero repetir esto porque yo sé que a pesar de que cuando uno dice cosas como hacen una aclaración como esto de la posibilidad de cometer un error, uno está dando pie a que otras personas desconfíen más de lo que uno diga, o de la certitud o de la capacidad que uno tiene para decir las cosas de manera veraz, de manera correcta, de manera razonable. Pero yo prefiero decirlo así porque quiero que la gente tenga siempre la capacidad de pensar en las cosas y llegar a conclusiones por sí misma que las conduzcan a convencerse por sí mismas de la certitud de lo que estoy diciendo. Yo sé que me arriesgo de esta manera, me limito a mí mismo, pero al mismo tiempo, con estas limitaciones que yo me pongo a mí mismo, no queriendo mostrarme como alguien que siempre que habla lo hace de manera perfecta, con esas limitaciones que yo me impongo y que yo te muestro de mí mismo, quiero reducir las limitaciones que tú tengas. Quiero ampliarte los horizontes a ti mismo para que pienses de una manera más crítica, más independiente y por lo tanto más provechosa para ti mismo y para mí mismo finalmente, porque entonces la convicción que tú tengas, porque tú llegaste por ti mismo a ellas, porque tú llegaste a cada una de esas convicciones que tú logres después, serán más sólidas y serán más acordes con lo que yo te haya dicho o te estoy diciendo. Entonces, ese es el objetivo por el que también estoy haciendo esta otra aclaración, para que podamos entendernos todavía mejor. Aquí hay una pareja de patos muy bonitos. Qué bonitos están, se me acercan mucho. Entonces,
esta es una de las aclaraciones que quería hacer en cuanto a las cosas que han sucedido últimamente y que van a seguir sucediendo, en cuanto a diferencias que puede haber en lo que yo digo, en cuanto a una cosa y la otra. Seguirá sucediendo, seguirá habiendo diferencias, seguirá habiendo contradicciones, pero hay que tomar en cuenta siempre esto, siempre, que cada una de las cosas será de acuerdo con el presente, y hay que tomarla así, como algo que hay que relacionar con el presente, y que ese presente puede ser y siempre va a ser distinto del pasado, pero ese presente puede ser incluso distinto, y considerablemente distinto, o incluso muy distinto, de un pasado que apenas es de hace unos 3 minutos o de hace unos segundos. Entonces tú ya puedes entender claramente cómo pueden llegar a suceder estas cosas cuando tú has pensado en la manera de decir las cosas. Ahora quiero dejar ese tema porque quiero pasar a hablar de otro tema. Hoy traigo la batería con poca energía en el celular. Tengo solamente unas pocas horas para seguir hablando de esto. Y entonces espero que nos veamos pronto, que nos podamos seguir comunicando pronto. No sé cuándo, pero ahorita, en cuanto interrumpa esta grabación, voy a iniciar otra en cuanto a otro tema. Entonces, hasta pronto.